enamoraron de Colombia y quisieron hacer un road movie. Pero aquí, sin embargo, se hace cine de autor, películas muy profundas, muy bonitas. Y resultó que al mismo tiempo me llamaron para el Árbol Rojo así de la nada, porque Hola, yo soy María Lucía Hola, yo soy Tomás. y bienvenidos a este capítulo de ¿Qué dicen los expertos? Hoy les vamos a explicar un poco de todo lo que sucede detrás de una película. Y esa super parte es la producción cinematográfica. Por eso, hoy tenemos 3 expertos en el tema que nos van a aclarar todas nuestras dudas y nos van a ayudar con todo lo que necesitemos. Y también Tomás y yo vamos a ir mostrándoles paso a paso lo más importante de esta labor. Empecemos entonces con explicar qué es una producción cinematográfica. Este es el proceso que comprende la creación de una película, desde la idea en sí hasta su filmación y posterior distribución. Esto requiere dinero, esfuerzo, dedicación, coordinación y una constante revisión de todo lo que se esté haciendo. Este es el componente de mayor valor dentro de todo el proceso del que les estamos hablando. En él se encuentra la grabación de las imágenes. Alguna parte de esto se dedica en las tomas falsas. Para este se tienen que tener 4 aspectos fundamentales: el mantenimiento, las herramientas con las que se van a grabar la película, el material humano y el marketing potencial que puede tener la producción a largo plazo. Ahora veamos qué significa la producción cinematográfica para nuestros expertos. Bueno, la producción en realidad son muchas cosas. Digamos que la producción es inmensa dentro de una realización audiovisual. Producir es, hoy en día pues ya no hay que comprar latas de cine para producir, que antes comprábamos pues las latas de película para poder filmar. para mí, y es de lo que me gusta de la producción, es que es un área muy exigente. Cada, digamos, etapa de un programa de televisión o de una película o de una ficción o de un documental tiene algo de producción, digámoslo así. En cine, un productor es quien paga la película, por ejemplo. Un productor ejecutivo es quien maneja absolutamente todo, o sea, tiene que tener en la cabeza todo el proyecto desde el inicio hasta la finalización del proyecto. Pero de todas maneras el alquiler de equipos, las luces, la alimentación de un equipo gigantesco, pues todo eso cuesta muchísimo dinero. Somos los que primero llegamos, los últimos que se bajan, los que tienen que estar todo el tiempo disponibles. Digamos que para mí la producción es es como el disponer para que todo se dé. Es el que permite, es la base de todo. O sea, es quien permite que todo surja realmente. La producción es el comienzo y el final de una película. Pero para lograr esta producción hay que tener un presupuesto definido. Así que ahora veamos el tema de los costos, la financiación y los ingresos de una producción. En el momento del desarrollo de la producción, que es básicamente el punto de partida, tenemos que tener en cuenta la financiación. Por un lado, tenemos que tener en cuenta los presupuestos y costos de producción, pero además tenemos que saber quiénes van a financiar la producción. Estas pueden ser fuentes de financiación públicas directas, públicas indirectas, privadas directas, privadas indirectas, u otras fuentes de financiación, como premios o venta de derechos de remake. Por el lado de los presupuestos y costos de producción, tenemos 2 aspectos que mirar: los costos fijos, que van a ser, por ejemplo, la financiación, los gastos generales, las relaciones públicas, los costos de ventas y distribución, y también los costos variables, que pueden ser, por ejemplo, servicios, mantenimiento, supervisión, mano de obra y todos estos temas. Ahora pasemos a la opinión de los expertos sobre este tema. Existen fondos, como por ejemplo el MINTIC tiene unos fondos en los que uno aplica si quiere participar y existen obviamente las plataformas que son las que tienen los recursos y los canales son los que tienen los recursos. El hecho de buscar la financiación, eso es una labor titánica también. La financiación
Ay, es muy difícil, es como de las cosas más difíciles, yo creo que es de las etapas más duras. Los costos dependen del presupuesto que se haga de una película o de un programa o de una serie. Cuando uno va a hacer una película, uno tiene que hacer un presupuesto general, en donde entren, digamos, todas las variables que se necesiten para hacer la película, siempre con un porcentaje de imprevistos, desde la comida hasta, por ejemplo, el camerino, porque es un actor famoso y necesita tener un camerino privado. Y digamos después el reparto, para actores tanta plata, para producción, digamos, de lo que es la comida tanto, transportes tanto. Nosotros como productores generalmente no tenemos la financiación para hacer nosotros mismos los proyectos. A veces sí, si hay un proyecto muy, muy ganador, muy bueno, Sony Pictures Entertainment nos da la financiación para hacer ese proyecto. Uno, pues están los fondos, tanto nacionales como internacionales y regionales también. Dos, también está el hecho de hacer coproducciones. Tres, en Colombia hay la ley de cine, que se creó como en el 2004, que eso permite pues que hayan inversionistas dentro de la película y a través del Ministerio de Cultura y bueno, una cantidad de cosas, digamos que te permite tener inversionistas y que el inversionista tenga un beneficio tributario. Un productor ejecutivo que se salta los presupuestos, fracasa completamente y hemos visto muchas producciones, digamos, salir del aire porque se quebraron. Digamos que uno tiene que organizar su producción de acuerdo al presupuesto, eso es. También hay convocatorias del Ministerio de Cultura, pues del Fondo Cinematográfico. Hay unas convocatorias que ya están establecidas para el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, pero nosotros como productores y como casa productora Sony hace la obra por encargo y la obra por encargo es un porcentaje del total del presupuesto de la obra y no más, ¿sí? No tiene ya más ingresos que eso, es un porcentaje. Colombia tiene uno grande, digamos, que es el FS. Hay fondos también regionales, aquí poco a poco han empezado a surgir más. Pues está el caso, por ejemplo, nosotros una película que es documental, nosotros nos financiamos con fondos de Estados Unidos, con un fondo que se llama Chicken and Egg Program, que era para mujeres filmmakers. Otra cosa que también tú puedes hacer, por ejemplo, preventas. Distribuidores o plataformas pueden meter plata en medio del rodaje o en medio de la preproducción también para financiar lo que viene, pero ya uno sabe que es una especie de preventa, eso también funciona. Otro paso muy importante es la selección de las locaciones. Ahora les vamos a mostrar quién las escoge y cómo se escoge. Dentro de las locaciones de grabación podemos encontrar escenarios internos y escenarios externos. Estos escenarios normalmente salen del libreto. Adicionalmente, las cabezas más importantes se reúnen para definir cuáles van a ser estas locaciones. Aquí nuestros expertos nos confirmaron algunas cosas que ya habíamos investigado, pero también nos contaron otras que no sabíamos, como que había un productor de locaciones o que se hacía un scouting para recolectar las locaciones que fueran necesarias. ¿Quién escoge esas locaciones? Esas locaciones las escoge el productor ejecutivo, el director y de la mano del libretista, digamos. Más que todo, esos son los tres como que deciden qué locaciones son entre varias casas que el productor de locaciones les da. Sí, las locaciones generalmente las exige el libreto más que nada, ¿no? Bien sean locaciones urbanas, locaciones rurales, locaciones, no sé, pues todo tipo de espacios que se requieran en el guión. Uno hace como un desglose de esas locaciones cuando tiene el libreto, empieza a seleccionar. Y uno como productor hace un desglose, entonces cuántas locaciones, eso sí, ese desglose sirve para todo. Y digamos que después hay figuras que se llaman scouters, que hace un scouting de locaciones, entonces obviamente hay una charla con el director o con el director, bueno, ¿cómo la quieres esta locación?
Por ejemplo, en esta película que hice el año pasado, la locación era la locación, o sea, casi que la locación es un personaje más. Entonces el sonido también hay que evaluar una locación desde todos los ángulos, desde el sonido, desde el arte, desde la fotografía, pero digamos que uno parte desde la historia. Uno de los papeles más importantes en el cine son los actores, pues ellos le dan la vida a la idea. En este momento les vamos a explicar un poco sobre el casting y la selección de los actores. En la fase de preproducción hay un casting en el que se escogen los actores y actrices que trabajarán en la producción. Nuestros productores invitados nos dijeron lo siguiente sobre este proceso. El productor ejecutivo, digamos que ahí el productor ejecutivo, que es el que maneja todo el proyecto, digamos es el que está a la mano, digamos, con el director y con el director de casting en escoger el casting. Quien pone la plata decide también si el actor le parece o no le parece. Pues los actores son costosos y hay unos más costosos que otros. Estos proyectos del MINTIC, por ejemplo, muchos actores trabajaron por un presupuesto no muy alto porque sabían que era basado en un presupuesto limitado también que les daba el gobierno. Muchas veces los actores, por una película, por una buena idea, un buen guión, se ofrecían a hacerlo prácticamente gratis. Pero la escogencia del casting pues está basada en la historia, ¿no? Es muy importante que uno haga una selección muy juiciosa de esos personajes. ¿Cómo se hace el casting? El casting generalmente se hace, nosotros tenemos agencias de casting que trabajan para nosotros. Entonces buscamos esas agencias o esos agentes o directores de casting que nos ayudan a ubicar a los actores. Hasta el momento hemos hablado mucho de qué hacer para realizar una producción, pero también necesitamos saber a quiénes necesitamos para llevar a cabo esa producción. No solamente se trata de productores, hay mucha gente y hay un gran equipo que está alrededor de todo este proceso. O sea, básico, un guionista, hay veces pasa que mucho que es el guionista y director. El director maneja, digamos, todo lo que es la parte de actores y digamos que toda la realización del guión. Las cabezas, un director de fotografía, un director de arte, un sonidista, un montajista. Está el script, que es el que lleva toda la continuidad absoluta de cada toma. Digamos que y una productora, digamos que esas son las cabezas fundamentales, pero obviamente uno tiene que contar con equipo, no solo uno podría hacer todo, entonces, claro, sus asistentes de cada uno. La cámara con los gaffer, que son los asistentes de cámara, la cámara, entonces hay unos especialistas en cámara de mano, otros especialistas en cámara digamos, con todos los movimientos, hay otros especialistas con cámara quieta, hay unos que utilizan uno solo que es el de su confianza, digamos, ese tipo de cosas. Para mí es fundamental, en mi caso, productor de campo, porque él es el que está en el set y el productor de campo va al detalle de cada set. Vienen después todo lo que es ambientación, que también va de la mano con el director de arte y el escenógrafo. Últimamente, o sea, es fundamental alguien que esté como un asistente administrativo que te esté llevando las cuentas a diario, cuánto se va en almuerzo, cuánto se va no de qué, y que esté como al día con la cuestión del presupuesto, para poder llevar presupuesto. Para mí eso es fundamental. Tampoco se trata solo de pasos y de equipo. Necesitamos otra cosa más para que la producción funcione: los permisos y los contratos. Hoy en día existe una cosa que se llama el PUFA. El PUFA significa Permiso Unificado para Filmaciones. Y ese permiso lo otorga, eso es como un brazo de la alcaldía. Y entonces a uno le asignan el espacio o uno pide un espacio que va a utilizar. Uno tiene que tener permiso para poder parquear. Entonces para ese espacio se lo cobra a uno el PUFA. También lo hace la producción, digamos, encargada de la producción. Y eso depende, si vas a hacer una película en estudio, entonces digamos que el productor encargado de todo lo que son locaciones, pues tiene que ir a hablar en el estudio. Y los permisos, eso estoy hablando. O sea, uno tiene que primero investigar
quién es el dueño, quién está a cargo de una locación. Pero entonces sí, ¿no? Pues es hablar, todo es pida cita, echarle mail, solicitar, explicar cuál es el fin del uso, hay que hacer un contrato, pero todo es charlando. Lo principal es ubicar quién es el real dueño, ¿no? Y quién da el permiso, charlarlo, hacer contrato, hacer el pago o acuerdos y ser muy responsables de entregar todo tal cual como sea, ¿no? Todo en la producción es cuestión de paciencia. En este momento les hablaremos de los tiempos que se necesitan para realizarla. Pues yo creo que lo más demorado debía ser la preproducción. Digamos que muchas veces uno se demora más haciendo una preproducción que los tiempos de rodaje y la postproducción. Realmente la producción es de 10 semanas. Una preproducción bien hecha te asegura tiempos de producción rápidos. En esas 10 semanas tienes que tener todo listo, no solamente el casting, sino tienes que tener las locaciones, el casting, el arte, el diseño de producción, todo lo que se requiere para poder arrancar. En 10 semanas tienes que tener todo listo. Conociendo ya el tema de los tiempos, los permisos, los equipos, la producción en general, ahora le pedimos a nuestros productores expertos que nos den las claves para que una producción sea exitosa. Para mí lo fundamental es la historia. Es que es un compendio de cosas, entonces, pero sí es fundamental una buena historia. O sea, para mí el tener de base una buena historia es clave. Y de resto, pues contar con un buen director. Digamos que la visión del director es fundamental. Y para mí un cargo así fundamental también, que yo digo, no puede improvisarse en ese cargo, un buen montajista. Es un buen equipo de trabajo, una muy buena preproducción y un guión lo más, digamos, cercano posible al guión que va a realizarse. Para mí esas tres cosas son importantísimas. Bueno, para mí la edición es fundamental en todo sentido. Todo el diseño de postproducción es algo que engrandece o de pronto limita el producto. Si uno no tiene el tiempo, si no tiene la gente, el editor conceptual que tenga muy claro cómo trabajar un proyecto, se puede tirar un producto muy bien realizado de pronto en la edición. Es muy importante para realmente poder transmitir las emociones y enganchar al público con esas emociones, tener una muy buena edición. Y otra cosa que es fundamental es la musicalización, una música que vaya de acuerdo al sentido dramático de una escena, pues va a contribuir también a generar emociones y enganche con el público. Y el diseño de sonido, porque no es solamente la música la que cuenta, sino el sonido mismo. Entonces hay que crearlo, y ese sonido creado puede contar otra cosa. Por último, después de todo este largo proceso, viene la parte final, la distribución. Y también le preguntamos a nuestros expertos qué saben más o menos de esta etapa y cómo se puede lograr. En cuanto a la distribución de la película, podemos hablar de la publicidad. Esto evidentemente trae un costo extra y se puede difundir en 3 medios distintos. En primer lugar, podemos encontrar la radial, después la televisiva y la audiovisual. En este proceso entra una parte muy importante que es la negociación con las cadenas cinematográficas. Estas pueden determinar qué número de copias se van a distribuir durante la película y de qué forma se deben hacer, en donde se involucra el transporte y la distribución. La distribución, digamos que primero hay como unos shows publicitarios que tienen que hacerse para que la película o lo que uno vaya a hacer, digamos, pueda tener un éxito. Y, por ejemplo, unas entrevistas con los actores, con el director, digamos, tener toda una cantidad de productos de la película que me sirvan para publicitar. Y hay que tener una persona que tiene mucho contacto con medios de comunicación. Entonces, digamos que ellos tienen personas especializadas
en promocionar, digamos, la película antes de que se estrene. Hoy en día está sucediendo casi en todas partes que las plataformas como Netflix, como HBO, como Amazon, como todas estas plataformas están comprando productos directamente a las casas productoras para comisionarles hacer eso. Y ellos se quedan con todo para poderlo mover en sus plataformas. Y esa es realmente la fórmula como ellos funcionan. Ya nuestros productores nos enseñaron cómo hacer este proceso. Ahora les pedimos unos consejos para comenzar. Que hay que lanzarse al agua, o sea, uno cuando está estudiando y aquí en Colombia que digamos, hay una cámara para no sé cuántos estudiantes y realmente ahorita con la facilidad de los celulares es ruede, grave a la lata, o sea, lanzarse al agua, o sea, ya uno no tiene esa restricción como tenía antes, uno hay veces se detiene por el miedo. Y no, hay que lanzarse al agua a grabar, a grabar, a editar y ser terco. Hay que ser muy terco. Es duro. Hacer cine en este país no es fácil. Yo recomiendo muchísimo que se le dedique el tiempo que se requiere y la dedicación que se requiere. Empezar a hacer una película no es fácil. Para mí es un buen equipo, una muy buena preproducción y un guión muy desmenuzado. Si voy a hacer mi película chiquita, dentro del equipo alguien que tenga experiencia en producción sería chévere. A veces funciona más que uno busque los recursos de pronto como coproducción desde afuera o para traer la producción a Colombia. Busque los recursos, por ejemplo, en fondos cinematográficos extranjeros. Si la película de pronto tiene algún nexo con alguna cosa que pasa afuera, y la viene y la hace en Colombia y el hecho de traer recursos de afuera también le puede ayudar en una exención de impuestos y la ley de cine, aplicar a la ley de cine que es que le devuelven a uno el 40% de lo invertido en la película. Pues amigos, creo que con estos sabios consejos llegamos al fin de este tutorial. Esperamos mucho que les haya servido este tutorial y lo hayan disfrutado. Ojalá lo usen mucho, ojalá lo apliquen y los esperamos en nuestro próximo video. Déjennos también en los comentarios qué temas les gustaría saber para que hablemos con los expertos.